milagros de Jesús. Bueno, así llegamos a los milagros de Jesús. ¿Qué tendremos el día de hoy? El día de hoy estaremos viendo el milagro número... este es el milagro número 26. Milagro número 26. Esto ocurre en Jerusalén y solo lo relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Es la sanidad de un ciego de nacimiento. Recuerden que cuando hablamos de los milagros del Señor, no hay una enseñanza, sino más bien hay un hecho histórico. Pero como la palabra es viva y eficaz, todo hecho histórico nos puede dejar un aprendizaje y podemos tomar ciertos aspectos para poder aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Esto haremos entonces con el milagro del ciego de nacimiento. Vamos a San Juan 9, capítulo 9, versículo 1. Dice así la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Un milagro tremendo. Jesús ya se había ido de la escena, pero vamos a ir viendo parte por parte qué enseñanza nos puede dejar este milagro. Dice la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Recordemos que Jesús estaba en Jerusalén. Y contrario a otros milagros en los cuales las personas con necesidad le pedían al Señor o le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí, o le seguían, o eran llevados por un amigo o ser querido, en este caso, este hombre simplemente nadie le avisó que Jesús pasaba por allí. Y él no lo vio, porque convengamos que no cuenta la Escritura que haya venido con una gran multitud. En muchos casos la multitud, el ruido de la multitud les hacía caer en cuenta a las personas no videntes que algo pasaba, y ellos al preguntarle decían: no, el tumulto o el ruido o el gentío es porque hay un profeta o porque ocurre tal o cual situación. En este caso, Jesús pasó cerca y él no le pudo ver. Obviamente, porque era ciego de nacimiento. Nadie le habló de Jesús
Él no podía ver a Jesús, pero Jesús le podía ver a él. Toda una enseñanza. Porque así quizás está sucediendo con muchos hombres y mujeres a quienes tal vez la palabra no les ha llegado a través de un amigo, un ser querido, y ellos dijeron: yo de Dios no sabía nada, nadie me habló, pero Dios permitió que escuche, permitió que lea, permitió que tenga una experiencia, que me nazca un sentir. Muchas veces nosotros queremos buscar a Dios o nos gustaría encontrarnos con nuestra bendición, pero lamentablemente nuestra naturaleza nos impide ver aquello que va más allá de nuestros ojos o de nuestros sentidos, la obra de Dios. Porque son una locura, es algo que está escondido para nosotros. Dice la Escritura que él era ciego de nacimiento. Bueno, nosotros hemos nacido ciegos, porque nuestros padres han nacido ciegos, nuestros abuelos han nacido ciegos, porque la Escritura nos habla de que esta ceguera también el Señor la tomó como un símbolo, como un espejo de una ceguera espiritual. Por ejemplo, el Señor le dijo a los religiosos de la época que eran ciegos. Pero ellos no eran religiosos. La gente confunde la palabra religiosos. Cree que religioso es aquel que va mucho a la iglesia. No. Esa es una persona devota, una persona que busca a su Dios o tiene más intensidad. El religioso es el hipócrita, el que dice una cosa y hace otra, el que usa la religión para vivir de la gente, el que usa la religión para dominar a la gente. Ese es el religioso, el que no quiere conocer la verdad, el que les enseña arrepentimiento a los demás, pero ellos no están dispuestos a arrepentirse de nada. Ese es el verdadero hipócrita, el verdadero religioso. A ellos el Señor les dijo: ustedes son ciegos y son guías de ciegos y están condenados a caer. Pero nosotros hemos nacido así, somos ciegos de nacimiento. Muchos de nosotros hacíamos diferentes cosas malas, pecados, y nos parecía que estaban bien. De hecho, hay alguien hoy que se está drogando y piensa que está haciendo algo bueno. Hay algún hombre que se está acostando con su esposa y con 2 o 3 amantes y él no lo ve mal. Hay una mujer que hace lo mismo y ella no lo ve mal. Hay alguien que está haciendo brujerías y él no lo ve mal. ¿Por qué? Porque ha nacido ciego de nacimiento. No puede entender la obra, no puede ver claramente. Si no puede ver lo más básico, menos podrá ver a Jesús, menos podrá conocer la obra de Dios. Tristemente es lo que nos ha tocado en la vida. No hemos nacido en hogares de gran fe, de grandes hombres de Dios. No tenemos una historia de linaje de sacerdotes que nos enseñen el camino. Y hemos tenido que andar a tientas en la vida, como probando, a ver si esto me sale, y qué tal si voy a tal lugar, y qué tal si hago tal cosa. ¿Será para mí? ¿Será pecado? ¿Será bueno? ¿Será malo? Dice la Escritura que así este hombre andaba, porque luego dicen las personas, lo identifican los vecinos en el verso 8, dice: los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que a duras penas venía y a duras penas sobrevivía? Pues sí. Él dijo: yo soy el que venía y era una lástima, inspiraba lástima a los demás. Decía: qué lástima, así como a veces en el barrio, qué lástima que a la vecina le tocó su hijo muy drogadicto, qué lástima que a tal hombre se entregó al alcohol, qué lástima que golpea a su mujer, que lo han denunciado, qué lástima que sus hijos están en el robo, en la delincuencia, qué lástima que tienen mucho dinero pero se llevan a las patadas como familia, qué lástima que es tan millonario y las enfermedades viven en su casa y no tienen paz. Qué lástima, ¿no? Dice que ellos, los vecinos, decían: pero no es este el que mendigaba, el que daba lástima ahí. Sí, él dijo: yo soy el que daba lástima. Yo soy el que daba lástima.
pero daba lástima porque era ciego, jamás en la vida pude ver, pude entender. ¿Cómo explicarle a una persona que nunca vio la gloria de Dios qué es la gloria de Dios? ¿Cómo explicarle a una persona que nunca experimentó la presencia qué es la presencia? La persona dice, entonces es un escalofrío. No, es mucho más que eso. Entonces es un estremecimiento. No. ¿Y qué es sentir convicción de pecado? ¿Que tenés miedo que te vas a morir o que Dios te va a castigar? No, es algo más profundo que eso. Los que han nacido ciegos de nacimiento jamás han contemplado este aspecto espiritual y no lo pueden entender. Pero Jesús pasó por allí. Yo me pregunto, ¿pasó de casualidad? ¿Jerusalén para aquel entonces era apenas un pueblo con 2 calles? No, más bien Jerusalén era una ciudad importante, incluso dentro de toda aquella región. Podría haber tomado cualquier camino el Señor, había muchos accesos y adentro de la ciudad muchas calles. ¿Pero por qué tomó por ahí? ¿O simplemente fue una casualidad? La Biblia nos enseña que para Dios no hay casualidades. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito. Y en algún momento pasará cerca de ti. Dice la Escritura que entonces los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así ciego? Ellos solo podían mirar la causa, el motivo, ¿por qué estás mal? Pero si el ciego los hubiese escuchado, hubiese dicho, ¿hay alguna diferencia quién me metió en las drogas? ¿Hay alguna diferencia si yo empecé a adulterar con la vecina o la vecina conmigo? ¿O si la mujer entró en la droga por tal cosa o en la prostitución por tal o por cual situación? ¿Va a cambiar en algo? Ya está viviendo mal, ya está sufriendo. ¿Por qué debatir quién pecó? Jesús veía a un hombre ciego de nacimiento que necesitaba un cambio y los discípulos miraban un ejemplo como quien hace un experimento en la calle diciendo, bueno, a ver, un estudio de campo sería. A ver, ahí hay un ciego, decime, Señor, ¿por qué? Pero ¿por qué no hacemos algo por él? O Señor, ¿puede sanarlo? Y después preguntarle, ¿y por qué estaba ciego? Pero no, parecería como que era una tarea de campo para ellos. Pasaban, vieron un ciego, y a veces es muy difícil, no es fácil. Es todo un desafío para los hombres de Dios el poder mantener un corazón sensible a Dios, un corazón que nunca deje de ver la necesidad, un corazón que nunca deje de ver que detrás de esas personas que hay una realidad, hay una situación adversa, hay una tristeza, para ser considerados, para ser temerosos de Dios, para respetar a la gente, por más que sepan de la Biblia o no sepan nada, estén instruidos o no, tengan dinero o no. Mirar que del otro lado hay una realidad. Yo creo que si muchos de los falsos profetas mirasen con los ojos de Dios todo el esfuerzo que hace una familia humilde para poder pactar y entrar en sus rompimientos y en sus pactos y mentiras, me les daría tal tristeza que no jamás se animarían a orar otra vez por las ofrendas o a hacer esos pactos mentirosos, porque verían el otro lado de la realidad. Pero qué ironía, ¿no? En este caso estaban frente a un ciego de nacimiento que no podía ver la realidad como otros la veían, pero el Señor tenía que lidiar con otros ciegos a quienes Él estaba capacitando para que aprendan a ver más allá de sus ojos y para que aprendan a entender más allá de lo que su entendimiento pueda llegar. Porque mientras Jesús veía y tenía compasión, ellos trataban de descifrar quién había pecado. Esto es como lo que hacen en la mentira del G12, ¿no? Todo una enseñanza del demonio
infernal, ¿a quién le importa quién pecó? ¿Acaso Dios no hace nuevas todas las cosas? ¿A quién le importa cuántas veces una mujer adulteró o un hombre se drogó? Si él quiere contarlo como una experiencia, que lo cuente. Si no quiere contarlo, a nadie le interesa. Dios hace nueva todas las cosas. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí hago nuevas todas las cosas viejas pasaron. Los discípulos le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para ellos los únicos motivos de pecado era que un ancestro haya pecado. Sin embargo, la promesa de Dios es que no pagarán los hijos el pecado de los padres, a no ser que los hijos comiencen a pecar. Ahí se les acumula la maldición de los padres, porque es como un caminante incansable, los va a visitar los demonios de sus padres. Pero cuando una persona cambia de actitud, por más que sus padres hayan sido el peor brujo del mundo, a él no le toca en absoluto, porque la escritura es clara: no pagan a los hijos por el pecado de los padres. Ellos tenían esa creencia y el Señor les dijo: ninguno, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un plan, y así como el plan con él estuvo desde el nacimiento, porque fue ciego de nacimiento. Si Dios hubiese querido demostrar una sanidad, se hubiese quedado ciego un año atrás o 6 meses atrás. Pero todo tiene un símbolo. El símbolo era que el plan de Dios con una vida está desde nuestro nacimiento. La Biblia dice que fuimos elegidos aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, y Dios preparó un camino para que anduviésemos en él. Esa es la predestinación. En nosotros está usar el libre albedrío para andar en esos caminos o simplemente dejarlos de lado. Dice la Escritura entonces que había un ciego de nacimiento, pero había otros ciegos que no podían ver estas realidades que el Señor veía. El Señor les dijo: esto va a ser para gloria de Dios. Él nació así para que Dios se glorifique en él. Dios permitió que nazca ciego, porque desde el vientre de su madre lo escogió, y él iba a ser glorificado, Dios iba a ser glorificado en este milagro, e iba a quedar como una historia que marcaría a la humanidad para siempre. Y su nombre, o su ejemplo y su caso, inmortalizado. Dice la Escritura entonces: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor le dijo a los discípulos: hay un plan y tengo que seguir trabajando, haciendo las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. ¿Qué es esto que dura el día? ¿Qué es esto de hacer la obra del que me envió? Todos tenemos un plan. Todos podemos aportar algo para el reino de los cielos. A nadie Dios lo llama para que se siente. Entonces hay que descifrar, aprender, encontrar cuál es esa obra que podemos hacer para bendecir a la iglesia o al reino de Dios, y hacerlo, llevarlo adelante. Dice la Escritura: entre tanto que dura el día, tengo que hacer esto. La noche viene, pero cuando viene la noche nadie puede trabajar. ¿Qué nos enseñó esto del día y de la noche? Yo aprendí algo en todos estos años, y que cuando suena la música hay que bailar. Cuando endechan hay que llorar. Cuando hace calor hay que mojarse. Cuando hace frío hay que abrigarse. Es decir, aprovechar los momentos que Dios nos da para hacer su obra, para movernos en fe, para orar, para guiar a otros. Hay algunos pastores que se quejan porque no pueden atender a tanta gente. Y es verdad, a veces hay mucha demanda y son pocos los que están dispuestos a
a apoyar. Pero también hay otros pastores que se quejan porque no tienen a quién atender, tienen una iglesia muy pequeña o el pueblo está muy duro. Entonces nunca hay que quejarse por el trabajo, porque el día que no lo tengamos nos vamos a dar cuenta que nos llegó la noche, y cuando llega la noche nadie puede trabajar, dijo el Señor. Supongamos que es como figurativamente como en un invierno, en el cual ciertos animales acumulan alimento en el verano para que cuando venga el invierno puedan pasarlo y atravesarlo con buenas provisiones. Es decir, en el momento bueno lo aprovecharon y en el momento malo simplemente se sostuvieron con lo que habían juntado u obtenido en el momento bueno. La Escritura dice: bendice alma mía a Dios y no te olvides ninguno de sus beneficios. Siempre en la vida vamos a tener momentos buenos y momentos malos, momentos espirituales sobresalientes y quizás momentos espirituales no tan buenos. Cuando tengamos momentos espirituales sobresalientes hay que aprovechar para trabajar, para orar, para salvar personas, para enseñar o para aprender, para servir. Porque cuando vengan los momentos malos, esos testimonios, esa obra que hayamos hecho será alimento para nuestras vidas, sostén. Diremos como el salmista: bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, esto es lo que nos enseña. Cuando estén en las buenas, aprovechen. No malgasten, no pierdan el tiempo. No, entre tanto que dura el día, voy a descansar y voy a tener esparcimiento. Pero ¿por qué no dejas el esparcimiento para cuando no se puede trabajar? Digamos, ¿cómo podríamos comparar esto? Pongamos que te pones un negocio X y de repente te va bien. Bueno, aprovecha para sacar fruto de ese trabajo, aun cuando sea sacrificado, porque después no sabes qué puede deparar el futuro. Si el negocio puede bajar, si la economía puede fallar y demás. Entonces, en los momentos de empujones espirituales siempre hay que aprovechar para crecer, para madurar, para dar fruto, para bendecir a otros, para acercarnos más a Dios. Porque luego vendrán dudas, luchas, enfermedades, problemas económicos o familiares y demás. Y ahí es cuando viene la noche, es cuando ya no podemos ver el obrar como lo veíamos a la luz del día. Y luego Jesús dijo: entre tanto que yo estoy, luz soy del mundo, como diciendo, ¿saben? Cuando yo venga a sus vidas, yo voy a hacer sus días, yo voy a hacer la luz clara, más clara que el mediodía. Y ahí tienen que aprovechar para emprender, moverse, buscar la guía, buscar a Dios, compartir la fe, servir, trabajar. Luego vendrán otros momentos en que no sentirán la presencia y ahí es donde quizás nos tiene que sostener el momento bueno. Dicho esto, dice la Escritura, escupió en tierra el Señor e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces, escupir en tierra, primero escupir es un sinónimo de repudio. Esto es un símbolo bíblico. Cuando uno escupía era repudio. ¿Pero qué estaba repudiando el Señor? Bueno, escupió en tierra. Probablemente estaba repudiando la maldición de la tierra o el sufrimiento de la tierra, porque la Escritura dice que Dios maldijo la tierra por amor al hombre, para no maldecir al hombre. Pero aquí el Señor estaba ahora repudiando esa propia maldición. La maldición es lo que trae enfermedades, dificultades, tristezas, lágrimas. Pero a su vez, el Señor estaba untando, otra vez, haciendo y formando al hombre en su plan de creador. Él estaba mostrando que Él era Dios creador. La Biblia dice que hizo al hombre del polvo de la tierra. La Biblia dice que Dios es el alfarero. Entonces, ahora estaba untando lodo y reparando, por así decirlo, figurativamente, esa dificultad que tenía este hombre. Le puso lodo en los ojos del ciego, que eran un símbolo. El lodo no tenía ningún tipo de poder. Hubo muchísimos milagros que nunca más el Señor usó el lodo para nada.
En este caso el Señor usa el lodo porque quería enseñar algo. Quizás también era un símbolo en la forma en que muchos de nosotros tenemos lodos en los ojos y creemos que vemos. Pero hay un lodo espiritual. Porque luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Es decir, ve y lávate en el enviado, porque Siloé significa enviado. Y él así fue. Fue y se lavó. Todo un símbolo primero de una reparación del alfarero, de aquel Dios que crea del polvo de la tierra, restaurando. Pero a su vez, de una ceguera espiritual. Porque no se olviden que los discípulos, mientras el ciego estaba de nacimiento, ellos preguntaban, ¿quién pecó? Como alguien que está en el pozo, pidiendo ayuda. ¿Pero cómo te caíste en el pozo? Alguien ahogándose. Ayuda. ¿Y por qué te pasó? ¿Cómo te caíste al agua? No, sacalo y luego vendrán las preguntas. Ayúdalo y luego vendrán las preguntas. También era un símbolo de esto, de nuestra ceguera espiritual. De que él era ciego físicamente, pero muchos estamos ciegos o estábamos ciegos espiritualmente. Ni hablar los religiosos de la época. Y la única forma en que nuestros ojos pueden ser abiertos es a través de Cristo. Recuerden la historia de Saulo, que cuando el Señor le habló, dice que le aparecieron como escamas en los ojos. Es decir, esas escamas siempre las tuvo, nada más que antes eran espirituales. Ahora se hicieron físicas. Y luego el Señor lo sanó y realmente le cayeron escamas de los ojos y pudo ver claramente y entender todo el plan de Dios. Quizás te cuesta ver que hay un Dios que te ama, que te perdona, pero no hay que confundir nunca, amigos. Yo a veces trato de ser lo más claro posible, porque quizás sean estas pocas palabras las que te acompañen el resto de tu vida. Dios te ama, quiere acercarse a tu vida, pero en ninguna manera Dios va a tolerar que vivas una vida de pecado o que te burles de Él. Lo que Dios quiere es que te arrepientas. Sería sino como un hombre que vuelve a la casa diciendo, sí, yo te amo, y sigue teniendo mujeres por ahí. La mujer dirá, mirá, no importa cuánto te ame, pero en estas condiciones no puedo hacer nada. Entonces siempre hay que entender que Dios te ama, pero quiere que cambies de vida. No es que Dios te ama y vas a seguir vendiendo drogas y sintiendo el amor de Dios. Eso no es así. Esa es una mentira del diablo. Dios te ama, quiere darte una ayuda, una paz, una fuerza, una fortaleza, pero que a partir de ese momento comiences a dar pasos decisivos. Quizás no vas a cambiar de la noche a la mañana, en muchos casos sí, pero a veces en otros es un poco paulatino, de a poco. Pero lo importante es que cada día sea un paso más hacia la gloria de Dios y no un paso más hacia las profundidades del infierno. Dice la Escritura entonces que así le dijo la única forma. Ahora el Señor no tenía poder para salvarlo, tocarlo solamente, sí, claro, a otros los tocó nada más, porque el barro ya lo explicamos. Y porque ahora lávate en el estanque, porque el único que puede darnos claridad espiritual es la obra de Cristo, es lo que completa todo el círculo, lo que cierra el círculo de la creación, desde antes de la fundación del mundo hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y obviamente posterior también a su venida. Cierra el círculo, tomamos entendimiento de todo, nuestros ojos son aclarados, el barro de nuestros ojos se cae, la ceguera espiritual desaparece. Si podemos ir al estanque, vení, dice el Señor, porque sabes que ese estanque tiene varias cualidades. Quienes sabemos de la palabra sabemos que el agua no solamente se utiliza para lavar, sino que el agua se utiliza para saciar la sed. Venid y bebed de las aguas gratuitamente, dice Dios. Gratuitamente. Qué distinto mensaje al que hacen los falsos profetas, ¿no? Gratuitamente. Ven y bebe de las aguas. Luego la Biblia nos enseña que las aguas te limpian. Las aguas significan nuevo nacimiento, una redención.
perdón de pecados. Dice la Escritura así: las aguas significan vida, gozo, aguas vivas, aguas que fluyen. Si puedes ir, acercarte hacia el estanque es Cristo, porque el nombre Siloé significa enviado. El único enviado es Cristo. Cuando realmente pruebes de esas aguas, tu sed va a ser saciada. Vas a sentir gozo continuo en tu vida, esperanza continua. Vas a sentir perdón de pecados. Y vas a sentirte restaurado, transformado por Dios. Dice la Escritura más: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que venía, simplemente lo traían para que pida? No lo reconocían. ¿Cómo reconocerlo si antes era una persona que dependía de los demás y que donde lo dejaban se quedaba prácticamente? Su movilidad era reducida. Pero él dijo: yo soy esa persona. Decían: ¿no es este el que mendigaba? Sí. ¿Sabes? Estar sentado significa, simbólicamente, significa inactividad, falta de progreso. Todo lo que te hace estar estático, puedes aplicarlo a cualquier área de tu vida, a las emociones, a lo material, puedes aplicarlo a lo sentimental, a la vida espiritual. Como que alguien que se sienta porque no tiene formas de avanzar. No hay forma, no hay oportunidad para avanzar. Él tenía un impedimento. Es como un auto con el motor roto. No puede, se queda estacionado simplemente. Bueno, así hay muchos que hace tiempo ya están sentados, ya no se mueven, ya no avanzan más. Viven de lo que han hecho hace algún tiempo, de su trabajo, de sus historias, de sus logros. Pero dice que a su vez él se sentaba y a su vez mendigaba. Mendigar significa esperar que alguien te dé lo que sobra, no lo importante. Nadie le da a un mendigo su sueldo. Le da unas monedas, algunos billetes de menor valor, una mínima ayuda, esperando que otro detrás venga y le dé otra ayuda y así vaya haciéndose su dinero o tenga una chance. Bueno, eso también se aplica a nuestras vidas. ¿Cuántos estuvieron mendigando durante muchos años afecto? O mendigando un buen trabajo, o mendigando entrar a círculos sociales donde nunca pudo entrar y donde no los dejan entrar. ¿Cuántos andan mendigando? Porque viven de lo que sobra de otros. A él le dijeron: ¿no te sentabas y mendigabas? Unos decían: parece él, es él. Otros decían: a él se le parece. Y él dijo: yo soy. No se avergonzó, dijo: yo soy. Yo soy el ciego, el mendigo, soy yo. Pero ahora he cambiado, ahora estoy distinto. Dios me tocó. Y cuando Dios toca a una persona, lo cambia, no mendiga más. Ya no espera que otro venga y lo mueva o lo lleve y lo traiga. Ahora uno se pone sus metas. Uno se transforma en una usina, en un generador de esperanza. Uno es el que recibe la visión. Antes andabas por la ayuda de otros. Ahora vos tendrás la visión de moverte en diferentes áreas de tu vida. Dice la Escritura entonces, él dijo: yo soy. No tuvo vergüenza. Así se debe declarar en lo tocante al Señor. Yo soy el que antes ustedes veían adicto por ahí. Bueno, Dios me tocó y me cambió. Yo soy el que antes supuestamente tenía dinero y era feliz, pero no era feliz. Ahora estoy con Dios. Yo soy ese hombre cambiado, esa persona cambiada. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le dijeron: decinos, ¿cómo ocurrió? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. No lo podían creer. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Yo no lo busqué a él. Él me buscó a mí.
Yo no tenía chances de llegar a Él. Bueno, ¿cuántos a veces en diferentes situaciones han querido que llegara a Dios y no pudieron, hasta que un día Dios llegó a tu vida? Utilizó un mensaje, utilizó tal vez una enseñanza, y vos dijiste, sentí algo distinto, nadie me empujó, nadie me sugestionó, sentí algo que solo Dios lo puede hacer. Yo no pude ir a Él, Él vino por mí. De hecho, a Él le dijeron, ¿y dónde está ahora? No sé. Él pasó cerca mío, me vio, tuvo misericordia de mi situación y me ayudó. Y me sacó y me salvó. Le dijeron, ¿cómo lo hizo? Y él decía, te puedo decir el nombre. ¿Dónde lo puedes encontrar? No sé. Su nombre es Jesús. Preguntá por Jesús. ¿Cómo lo puedes encontrar? Empecé a preguntar. Dijo, hizo lodo, me untó los ojos, me dijo que vaya al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. Dice la Escritura, y recibí la vista. Le contó toda la historia resumida. Pero ellos dijeron, queremos conocerlo. Todavía no entendían lo del lodo, no entendían lo de los ojos, porque muchos de ellos no eran ciegos. ¿Y por qué lo buscaban si no eran ciegos? Los vecinos, ¿por qué lo buscaban? Porque ellos también tenían una necesidad. Ellos también en el fondo necesitaban una ayuda. Nada más que como era espiritual, nadie se daba cuenta que hace años que muchos de ellos estaban sentados y andaban mendigando en la vida. Y dijeron, a este le cambió la vida, le dio la vista, pero yo necesito otro milagro. Y sé que si él puede hacer esto, puede hacer lo que yo necesito. Porque en realidad, si hubiesen creído que solo el Señor sanaba la vista, no lo buscarían, porque ellos no tenían problemas de vista. Ellos entendieron que el Señor podía dar cualquier respuesta. Y reconocieron su necesidad. Con qué orgullo podés ir a preguntar, ¿y dónde está el que te hizo? Como diciendo, vos también querés ir a buscarlo, ¿no? Te dirían. Pues dejás en un momento de la vida hay que dejar el orgullo de lado. ¿Qué importa lo que piense el otro? Decime dónde está, porque quiero ir. Y él encima no les pudo decir, le dijo, no sé. Realmente no sé, pero tienen el nombre. Comiencen a preguntar, llamen, clamen, insistan. Alguien les dirá, ¿dónde está Jesús? O tal vez, un día simplemente, Él se acercará a su situación como se acercó a la mía y los tocará y los limpiará y los cambiará para siempre. Una tremenda historia, una historia impresionante, el Señor haciendo una obra que muy poca gente había visto en aquellos días, totalmente conmovidos por la gloria de Dios, el ciego y todos los que le rodearon. Hasta aquí entonces nuestro milagro de Jesús del día de hoy. Nos vamos.